Hola, buenos días a todos. Sean bienvenidos nuevamente a este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, correspondiente al martes 15 de junio del año 2021. Nuestro texto el día de hoy es Éxodo, el capítulo 26, los versículos 1 al 14. Trata el tabernáculo, específicamente en esta sección, trata lo que son las cortinas. El tabernáculo, que iba a hospedar los objetos descritos en el capítulo anterior, era solamente una residencia provisional. Eventualmente el tabernáculo se llevó a varios lugares, estuvo en Silo por mucho tiempo, después David lo reconstruyó ahí en Jerusalén cuando trajo el arca del pacto, pero eventualmente en el reinado de Salomón se construyó un templo, un lugar permanente en donde Dios podía hacer presencia o habitar entre su pueblo. La palabra hebrea usada para tabernáculo también se usa para las moradas de las nómadas del desierto, o sea, las tiendas que ellos tienen en el desierto, es decir, de gente que se mudaba constantemente de un lugar a otro, y esa era la intención del tabernáculo, que fuera algo transportable, fácilmente armado, desarmado, llevado de lugar a lugar para que Dios pudiera habitar entre su pueblo en sus jornadas en el desierto y posteriores. Siendo que los israelitas estaban viajando y se mudaban de un lugar a otro, el tabernáculo tenía que ser construido de tal manera que sí, sería fácil desarmar y llevar en partes de un sitio a otro para ser armado nuevamente. Es necesario tener esto presente, en mente, al considerar las instrucciones que se dan en este capítulo. Y al considerar estas instrucciones detalladas, notamos que los estudiantes de la Biblia difícilmente se ponen de acuerdo en cuanto a varios detalles de las especificaciones exactas del tabernáculo. Cuando uno ve los modelos en cuadros o en réplicas en miniatura, no hay dos que sean exactamente igual en todos los detalles. Sin embargo, Moisés sí sabía cómo debía de construirse el tabernáculo. Las instrucciones fueron suficientemente claras para Moisés, ya que el Señor le mostró un modelo exacto en el monte. Dice Éxodo capítulo 26, versículo 30, alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. En los versículos 1 al 14 tenemos la descripción detallada sobre las cortinas que se usaron para armar, o sea, para cubrir el tabernáculo. Se armaba con una estructura que después se va a detallar. La primera cortina que se menciona en estos versículos es la ornamental, la que venía en el interior. No se veía de afuera, se veía desde adentro, o sea, era los lados y también el techo. Estaba formada por 10 cortinas que se habían cosido para formar una sola, cada una como de 12 metros de largo y como de 2 metros de ancho. Unidas formaban una cortina que medía como 20 metros de ancho por 12 metros de largo. La tela de esta cortina era un tapiz hermoso hecho de lino blanco, tejido con telas de color azul, morado y carmesí, con figuras bordadas de querubines en la tela. El blanco obviamente simboliza la santidad, la pureza de Dios. El azul es el color del cielo. El morado representa la realeza. Y el carmesí o el rojo es el color de la sangre, en la cual está o se encuentra la vida. Los querubines en este caso representan a las huestes celestiales de los ángeles de Dios como testigos, como mensajeros. Esta cortina era la primera que se tenía que colgar sobre el marco para formar así el tabernáculo. Solamente el techo de la cortina ornamental era visible desde el interior. La cortina de 20 metros se colgaba por detrás del tabernáculo, dejando abierta la parte frontal. Encima de esta cortina decorativa se extendían varias otras cubiertas sobre el techo. La primera era de pelo de cabra, que era el material común para las tiendas de aquel entonces. Esta cortina cubría completamente la cortina ornamental
por la parte de adelante como una cortina protectora, no decoradora. Por fuera estaba firmemente sostenida con sogas y estacas. Y encima de esta cubierta de pelo de cabra había otras dos cubiertas por el exterior, una hecha de piel de carnero teñida de rojo y otra hecha de pieles de tejones. Varios niveles de cortinas. El edificio portátil, que se llama el tabernáculo, medía aproximadamente, en su dimensión interna, como 4.5 metros por 13.5 metros y tenía un marco de madera a los lados, arriba y atrás. Para cubrir la parte de arriba y la de atrás de la estructura, se colocaban estas 10 cortinas que funcionaban como una gran tienda. Mucho detalle en estos versículos, ¿no? ¿Qué podemos sacar de enseñanza, aprendizaje práctico para nuestras vidas de estas instrucciones detalladas? ¿Por qué tanto detalle que da Dios aquí en la construcción del tabernáculo y no sencillamente dijo, constrúyeme un lugar para que yo haga tabernáculo o morada con el pueblo? Primero, porque nuestro Dios es un Dios de orden en todo lo que Él hace y en toda su creación. Tanto detalle en las instrucciones es una indicación de esta orden. Y así se deben hacer las cosas. Dios no es autor de confusión, sino de orden. Así lo dice 1 Corintios 14. Versículo 8 y 9 del capítulo 25 dice, me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Era un lugar para habitar Él, por lo tanto tenía que ser exacto como Él quería. Conforme a todo lo que yo te muestre, el modelo, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios que iban adentro. Segunda razón, creo que podemos sacar de aquí esta enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué tantos detalles? Porque este tabernáculo iba a ser el lugar de reunión entre Dios y su pueblo. Los detalles comunicaban la importancia del lugar de reunión entre Dios y su pueblo. Si no le hubiera importado a Dios tanto este lugar para morar entre su pueblo, mostrar no su presencia física, porque eso era a través de la nube y la columna de fuego, sino esa presencia gloriosa de Dios representada por esa nube y por esa columna de fuego. Entonces era importante, por eso tanto detalle. El tabernáculo simboliza la habitación de Dios en medio de su pueblo. Así como decía Éxodo 25, ahí me manifestaré a ti y hablaré contigo. Dios viajó y acompañó a su pueblo en las peregrinaciones en el desierto, proveyendo dirección y alimento suficiente para sostenerse el pueblo en un lugar inhóspito. Esas cortinas simbolizan tanto la protección de Dios como su hermosura. Las cortinas parecerían ser, en un sentido, obstáculo para la comunión con Dios, quien permanecía en el tabernáculo y los demás afuera. Sin embargo, en realidad era una provisión bondadosa de Dios. Hacían posible la revelación de su gloria. Recuerden, la primera vez que bajó Moisés del monte Sinaí, no podían ver su rostro porque brillaba tanto. Cuando el tabernáculo se consagró y también el templo después, la nube llenó ese lugar y había tanto resplandor que no podían ver ahí. Y eso es nada más manifestación física de la gloria de Dios. Hacían posible estas cortinas la revelación de su gloria, a la vez que ofrecían protección para los hombres pecadores que estaban afuera, que de otra manera hubieran sido consumidos por la santidad de esa revelación gloriosa. 3. ¿Por qué tantos detalles? Porque estas instrucciones aseguraban, junto con el modelo que Dios le mostró a Moisés, que hicieran todo en una manera práctica y eficiente para ser fácilmente transportado, armado y desarmado. El tabernáculo y el mobiliario fueron hechas de diferentes clases de metal, madera y género. Cuanto más estaba el objeto cerca al lugar santísimo, al lugar donde estaba el arca del pacto, símbolo de la presencia divina, tanto más costoso y hermoso eran los materiales que se usaban. Por eso la cortina interior, que es la que está más cerca a ese lugar, era preparada y hecha con tanto cuidado, amor y decoración simbólica.
Para los lugares más alejados del lugar santísimo, se usaban los materiales más comunes. Todo el diseño enfatiza la santidad de Dios. Obviamente, la facilidad de armar y desarmar la estructura. Era un santuario portátil para una gente peregrina y su Dios quien peregrinaba con ellos. De afuera no se percibía, no se veía toda la hermosura interior porque esas cortinas estaban diseñadas para proteger el interior, las cortinas que se colocaban arriba de la principal decorativa para protegerla de los elementos y proveerle protección. Nuestra perspectiva humana, viendo el tabernáculo de afuera, muchas veces no capta las intenciones y los propósitos divinos, así como alguien mirando desde afuera del tabernáculo no se veía tan impresionante de afuera como se veía de adentro. Seamos conscientes todos, por favor, que Dios no nos puede mostrar todo lo que Él es y todo lo que Él hace, todos sus planes, todos sus propósitos. Primero, porque ¿quién entiende la mente del Señor? Y segundo, no necesitamos saberlo todo. Nuestro Dios es el soberano. Pidamos hoy que podamos tener una comunión plena con su hermosura, de poder tener esa perspectiva que no lo sabemos todo, no lo vemos todo, no veían todo la hermosura del tabernáculo en el interior. Entonces pidamos hoy que podamos tener una comunión plena con Dios y con su hermosura. Como dice el antiguo coro, uno de los primeros que se introdujo en los 80s, escrito por Marcos Witt, que decía: cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará, la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Que así sea el día de hoy, al contemplar ustedes en sus vidas, en todo lo que hacen, el día de hoy, la hermosura de Dios, la grandeza de Dios, simbolizada por el tabernáculo, en donde era su morada con su pueblo. Ya no necesitamos un tabernáculo, obviamente. Dios, el Espíritu Santo, hace de cada uno de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, un templo de la presencia divina. Así que está con nosotros todo el tiempo, todo momento, todo lugar. No transportaba. Entonces, a donde quiera que vayamos nosotros, ahí va Dios. Dios está en todo lugar, es cierto, teológicamente es omnipresente, es la palabra teológica. Pero en un sentido va cuando la iglesia se reúne, cuando un creyente va a un lugar, ahí también Dios con nosotros. Así que demos gracias por Dios con nosotros, que ha hecho de nuestras vidas un templo de su presencia. Contemplemos hoy y demos gracias por la hermosura de Dios y su grandeza. Padre, te damos gracias en este día por tu hermosura, por tu grandeza. Permítanos, Señor, ver un poco. Sabemos que no podemos ver tu gloria y vivir, de ver toda tu gloriosa presencia. Inclusive le mostraste la espalda a Moisés en un sentido simbólico. No podían entrar todos al tabernáculo, nada más el sumo sacerdote al lugar santísimo una vez al año. Pero Moisés, quien entraba ahí, cada vez que salía tenía su rostro resplandeciente. Sabemos, Señor, todos esos símbolos son manifestaciones físicas de lo que son realidades espirituales. Gracias por hacer morada con tu pueblo. Gracias por habernos hecho un templo de tu presencia. Permítanos contemplar esa hermosura y grandeza el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden, si tienen algún motivo de oración, por favor déjelo en el inbox del Facebook de la iglesia para incluirlo en la lista de peticiones que tenemos. Recuerden, hay oración cada lunes por Zoom a las 19 horas o a las 7 de la tarde. El enlace para esa reunión Zoom aparece en la página Facebook de la iglesia cada lunes por la tarde. Si tienen algún problema de conectividad o no encuentran el enlace, por favor comuníquense a través del inbox de Facebook también. Ya estamos teniendo los cultos presenciales a las 11 de la mañana y a las 13:30
Para ambos se necesita hacer una reservación. El boleto es gratuito, pero esa es nuestra manera de controlar el aforo, y el enlace aparece en la página Facebook de Torre Fuerte, por lo general el sábado en la tarde, y se va subiendo, compartiendo de nuevo para que pueda ser más accesible, porque si no van a tener que ir varios días atrás para encontrar esa publicación y enlace en el muro de nuestra página de Facebook. Así que otra vez, cualquier necesidad, cualquier pregunta, cualquier duda y dificultad, comuníquense con nosotros por Facebook y les ayudaremos. Estamos para servirles. Nuestra próxima transmisión virtual será este miércoles 16 de junio a las 19 horas con 30 minutos o a las 7:30 de la tarde. Y estamos estudiando una selección de los salmos más conocidos. Gracias por acompañarnos en este breve devocional en esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Cuídense mucho en estos días, por favor. Que Dios los bendiga ricamente y que tengan un excelente día hoy. Les esperamos mañana. Bendiciones.